Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Amén, hermanos. Yo quisiera estar compartiendo el día de hoy y de mañana algo sobre el vino nuevo y los odres nuevos. Es un asunto que hemos tenido bastante en nuestro corazón y hoy quisiera comenzar a hablar específicamente de los odres viejos. Entonces vamos a volver a leer ahí desde el verso 37 y vamos a comenzar a meditar un poco ese pasaje. Dice el Señor: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Como leíamos desde el contexto, todo surge en una pregunta que le hacen al Señor. Más que una pregunta, es como un cuestionamiento. ¿Por qué los discípulos de los fariseos y por qué los discípulos de Juan ayunan y hacen oraciones y tus discípulos comen? En medio de esa respuesta el Señor dice varias cosas. Él habla que cómo van a poder estar ayunando aquellos que están de bodas. Después dice una parábola, la parábola del vestido viejo con el remiendo nuevo. Y después de eso usa otra parábola, que es la parábola del vino nuevo y los odres viejos. Entonces, bueno, la explicación histórica que Jesús nos está enseñando, la enseñanza en relación a esta situación, es que Jesús no venía a remendar el judaísmo ni las prácticas de los judíos. La religión judía, con toda su tradición, se había envejecido, había perdido el vigor, el valor y aún la misma esencia. El judaísmo y su contenido o su testimonio o su mensaje era una religión vieja, era una religión endurecida, era una religión muerta. Y el Señor no venía a mejorar las prácticas de los judíos, ni los ayunos, ni las oraciones, ni los rituales, sino que Él venía a hacer algo totalmente nuevo. Y para hacer algo totalmente nuevo se necesitaba un odre nuevo y un vino nuevo, ¿sí? Esa es como la interpretación histórica clara que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros vemos una transición de lo antiguo que fue destinado a envejecer al nuevo pacto con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su mensaje, representado por el vino nuevo y también por un pueblo nuevo, que ya no es Israel, sino que es la iglesia, compuesto por judíos y compuesto por gentiles. Entonces, esa es como la interpretación más clara que tenemos de ese pasaje. Ahora yo quiero que entremos a estudiar un poco el odre viejo y aprender un poco de esta parábola, no solo para entender esa transición del antiguo al nuevo pacto, sino para ver ciertas advertencias que son muy necesarias aún para nosotros como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor ahí en el verso 37? Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces, la enseñanza es una enseñanza como hasta lógica que el Señor está diciendo. Él diría que en aquella época ningún hombre cogería vino nuevo y lo echaría en un odre viejo, porque ¿qué pasaba? El vino nuevo, al comenzar a fermentarse, los gases del vino hacían que el odre se expandiera. Y si el odre era viejo, él no tenía la capacidad de expandirse porque era muy rígido. Entonces, al poner usted vino nuevo en un odre viejo, estaría haciendo una tremenda mala inversión. Estaría exponiendo a que el odre se dañe y además el vino se pierda. Entonces el Señor dice: nadie haría eso, eso es ilógico, eso es incoherente, ¿sí? Habría una doble pérdida. Por un lado se perdían los odres que no eran baratos y por otro lado se perdía el vino que en aquellas tierras era una bebida muy importante y necesaria. Prácticamente ellos no tenían agua potable, todo lo que bebían generalmente era vino. Entonces nadie iba a desperdiciar el vino ni iba a dañar un odre.
Ahora, eso tiene una enseñanza espiritual sumamente importante, que es el foco al cual yo quiero llegar. Ahora hay una comparación entre el odre viejo y el odre nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre un odre viejo y un odre nuevo? El odre viejo, por el tiempo, él se vuelve un odre frágil. Él no puede resistir el efecto del vino, él se va a romper. Por el contrario, el vino nuevo es un odre que se puede expandir, que él puede crecer y él puede resistir. Entonces él es un buen instrumento para conservar el vino nuevo. ¿Sí? Entonces podemos decir que la comparación es endurecimiento a flexibilidad, dureza a debilidad, envejecimiento a novedad. Eso va a ser muy interesante, hermano, por lo que vamos a estar estudiando el día de hoy y de mañana. Entonces los odres viejos con el tiempo se secaban, se volvían frágiles y fácilmente se rompían. ¿Sí? Ahora, ¿de qué nos hablan los odres? De un vaso que contiene algo. Y eso es muy, muy importante. La nación de Israel perdió la capacidad de contener el testimonio de Dios. Y eso también va a comenzar a ser una enseñanza para nosotros. Y vamos a aprender cómo actuaba Jesús, cómo actuaban los apóstoles y cómo nosotros deberíamos actuar en ciertos aspectos. Vamos a leer otros pasajes ahí de Lucas. Vamos a ir a Lucas 8, verso 18, para ver un poco ya de este lenguaje figurativo, de parábola que Jesús está usando de una manera muy práctica. Lucas 8, verso 18. Recuerde, los odres que el Señor está usando en la parábola son figuras de un vaso que contiene, ¿sí? Para eso es el odre. Y de alguna manera eso nos enseña. Por un lado, Dios tiene una revelación, Dios tiene un contenido, pero Dios también quiere tener alguien que contenga ese contenido. Un vaso que pueda ser el depositario de ese gran contenido o vino nuevo que el Señor está usando o del que el Señor está hablando ahí en Lucas. Dice Lucas 8, verso 18. Mirad pues cómo oís. Ahora lo que el Señor nos está diciendo es que el contenido es algo que nosotros oímos o es algo que nosotros recibimos. ¿Cómo? Por la palabra que Él mismo estaba enseñando. Y dice, porque a todo el que tiene se le dará. Entonces, por un lado tenemos los que son los contenedores o los vasos, o en la parábola los odres, y o por otro lado tenemos el contenido, que el contenido es lo que el Señor da. ¿Sí? Pero ahora el Señor nos muestra que esa parábola es muy interesante, porque por un lado está Dios que da, por otro lado están los que reciben, pero los que reciben deben tener cuidado cómo ellos están recibiendo. Porque la actitud como las personas reciben nos va a mostrar si son vinos nuevos o vinos viejos. Porque ese aspecto de elasticidad, de flexibilidad, o de dureza, o sequedad, o de debilidad, nos muestra de una realidad espiritual que tiene el odre al cual se le puede poner el vino. Y aquí el Señor nos dice, mirad pues cómo oís. O sea que eso que genera una responsabilidad en aquellos que van a ser el recipiente. ¿Sí? Ellos deben examinar, ellos deben escudriñarse de qué manera ellos están recibiendo, ¿sí? Porque, y hay una explicación a eso, porque a todo el que tiene, o sea, alguien que ya ha recibido algo y lo contiene y no lo desparrama y no se rompe, sino por el contrario, eso que él ha recibido produce un efecto en él, como decíamos en el odre nuevo. En la medida que nosotros recibimos esa palabra y somos fieles, esa palabra tiene un efecto en nosotros.
Por un lado, ella produce una transformación en nosotros, un crecimiento en nosotros, un ser transformados a la imagen de Cristo, un experimentar la gloria del Espíritu Santo, la gloria de Cristo, un experimentar ese vino nuevo y el poder y los efectos de ese vino nuevo. O por otro lado, podemos ser de aquellos que reciben ese mensaje, escuchan ese mensaje y ese mensaje de alguna manera es desparramado en nuestra vida. ¿Sí? Y dice ahí, porque a todo el que tiene, o sea, el que recibiendo ese mensaje y ha contenido ese mensaje, ¿qué pasará? Se le dará. ¿Eso qué nos muestra? La fidelidad, la obediencia, la buena disposición a la palabra del Señor siempre trae ¿qué? Bendición. Siempre trae abundancia. Parece ser que ese vino, en la medida que nosotros somos fieles, ese vino crece en nosotros. Y crece, y crece, y crece, y se expande. Como que el Señor no tiene medida. Él quiere dar, y dar, y dar, y dar abundantemente. ¿Sí? Esa es la característica del vino nuevo. El vino nuevo, él no es pasivo. Él de alguna manera es muy activo. Él tiene poderes. Sus gases producen un crecimiento en el odre. ¿Sí? Y así debería ser la normalidad de aquellos que están recibiendo semejante testimonio tan precioso del nuevo pacto. Se le dará. Pero también se nos muestra otra realidad. Y a todo el que no tiene. Mira esta frase. Aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, por un lado, la fidelidad al contenido hace que ese contenido prospere. Pero también en este caso se nos muestra que hay personas a las que algo de lo que tienen o piensan que tiene, les será quitado. Ahí como estamos viendo, es otra figura que de alguna manera muestra otra misma realidad. ¿Cuál es la realidad? Volvemos a lo mismo. Hay un odre y hay un contenido. Hay odres que pueden tener y crecer ese contenido en ellos, y ellos sin romperse ese contenido va a prosperar en ellos. Pero hay otros odres que aún lo que tienen están destinados a perderlo. Es una parábola muy interesante, pero a la vez una advertencia muy seria para nosotros. Entonces, como yo les decía al comienzo, hoy solo quiero hablar de los odres, especialmente no del odre nuevo, sino del odre viejo. Y la actitud del Señor hacia el odre viejo, que es muy interesante. A veces nosotros no prestamos atención en eso, pero el Señor sí, Él traza una línea muy fina, pero muy clara en relación a quien Él le deposita su testimonio. ¿Sí? Porque Él dice, nadie, y si Él dice nadie es porque Él no lo haría tampoco. O sea, nadie va a echar un vino nuevo en un odre viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no está interesado en derramar la abundancia de la gloria de su palabra en personas que no están en la capacidad o en la disposición espiritual para recibirlo. Porque Él sabe que es un desperdicio. Él sabe que Él, si pone esa palabra en esa persona, se va a perder. Como un día decíamos, viendo esa coyuntura histórica, imagínese el nuevo pacto hubiera sido entregado a los fariseos, o a los saduceos, o al Sanedrín. ¿Qué hubieran hecho ellos con eso? Dios tuvo que en el ministerio de Jesucristo apartar 12 hombres. No eran los más letrados, no eran los más importantes, no eran los más ricos, eran hombres sencillos, con una cantidad de caracteres diversos, pero ellos tenían una disposición y un corazón hacia Jesucristo de tal manera que Él pudo revelar todo su testimonio y toda su palabra a ellos. Hizo de ellos odres nuevos sobre los cuales derramó vino nuevo. Pero recuerde, hoy vamos a hablar solamente de los odres viejos. Hay otra parábola, porque el Señor hablaba mucho así, donde Él enfatiza esto de una manera un poco más fuerte.
Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 7, verso 6. Vamos a ver cómo el Señor, como un hombre sabio, Él derrama, Él da en aquellos que Él sabe que van a producir. Y también vamos a ver cómo Él aún era muy restringido en ciertas cosas. Y yo a veces pienso que nosotros como cristianos, además de ser optimistas, somos ingenuos en algunos aspectos, ¿no? Y es como decir que la parábola que el Señor estaba diciendo era como decir que ningún sembrador va a sembrar su semilla si él sabe que la tierra es mala. Porque él sabe que la semilla, ¿qué? Al ser sembrada en una tierra mala, va a morir. Y se va a perder la semilla, se va a perder el tiempo y se va a perder el trabajo. ¿Cierto? Entonces ningún sembrador haría eso. Como ningún hombre echaría vino nuevo en un odre viejo. Ahora miren esta palabra, un versículo nomás, pero que también es muy elocuente en su mensaje. Capítulo 7, verso 6 de Mateo. Ahora no solo él, sino él nos está enseñando a nosotros. Porque eso era lo que yo decía. Él lo hacía, pero nosotros debemos aprender de la manera como el Señor desarrolla su obra. Y ahora Él nos dice a nosotros, mire lo que el Señor nos dice a nosotros: no deis lo santo a los perros. Otra figura, ¿no? Pero tiene que ver con lo mismo. El dar y quién recibe. Lo que damos y quién lo está recibiendo. Y lo que sucede cuando no lo hacemos sabiamente, como dice ahí en el verso, en la frase siguiente: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Usted ve la misma figura? El dar y quién recibe. Pero ahora el Señor nos dice que no hagamos algo. Hay un mandamiento, hay una prohibición, hay una restricción del Señor para nosotros mismos. ¿En relación a qué? Que no debemos dar lo santo a los perros, ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, como nosotros decíamos en estos días en la iglesia, nosotros tenemos de mascotas a los perros y nos comemos los cerdos. Pero en la época de Jesús era bien diferente, hermano. Porque en la época de Jesús los perros no eran animales domésticos como nosotros los tenemos hoy en día. Generalmente eran animales sucios, generalmente eran salvajes, y para los judíos eran considerados muy impuros y menospreciados. Y los cerdos, por causa de la ley y los mandamientos levíticos, eran considerados animales inmundos. Ahora mire lo que dice Jesús: igual que nadie echaría vino en un odre viejo, ningún judío, y esto es claro, imagínese un judío que va al templo y él ofrece un sacrificio. Y en ese sacrificio se corta la carne, hay una parte que se ofrece al Señor, una parte es para el sacerdote y a veces una parte era para la persona que ofrecía el sacrificio. Ningún judío cogería la parte del sacrificio santa ofrecida a Dios y se la daría a un perro sucio y salvaje. ¿Cierto que no? No lo haría. Lo mismo sucedería. Ningún hombre coherente tomaría algo como una perla preciosa, que es costosa, ¿sí? Que es de difícil acceso, y se la daría a un cerdo, que pensando que es comida, al darse cuenta que no es la comida que lo satisface, se volvería en ira contra la persona y le atacaría. ¿Cierto? Eso es lo que está enseñando Jesús. Ahora, hermano, si volvemos a la aplicación, póngase la aplicación que estamos pensando, hermanos. No deis lo santo a los perros. ¿Qué será lo santo? ¿O cuál será la perla? A los cerdos, que no hay que darle. Jesús en otra parábola dice que la perla de gran precio es aquello que se encuentra el cristiano y que por amor a eso él vende todo. ¿Se han leído la parábola?
Esa perla muchas veces se ha representado por el evangelio y la grandeza. Entonces ahora la pregunta es, hermanos, si no debemos dar lo santo a los perros, ni la perla preciosa a los cerdos, ¿quiere decir que no vamos a predicar el evangelio? ¿Quiere decir que no vamos a hablar a los impíos? ¿Quiere decir que no vamos a dar testimonio cuando nos damos cuenta que una persona no tiene la dignidad necesaria para recibir el mensaje? Eso no es lo que está diciendo Jesús, porque eso anularía grandes mandamientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ir a predicar a toda criatura, ¿sí? Por ejemplo, de ser luz a este mundo. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? El Señor está planteando que las verdades gloriosas de nuestra fe deben ser primero que todo tenidas como algo santo y como algo precioso. Eso es lo primero que nosotros deberíamos saber. Nosotros no estamos ofreciendo una baratija para el mundo. Nosotros estamos ofreciendo el mensaje más glorioso. Nosotros estamos ofreciendo el mensaje más santo, el mensaje más poderoso y el mensaje más transformador. No estamos ofreciendo un mensaje en medio de una galería de otros mensajes. Estamos ofreciendo el mensaje de los mensajes. Nosotros estamos ofreciendo algo que es santo, 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 porque proviene del Dios 3 veces santo. Nosotros estamos ofreciendo algo precioso porque es el mensaje del Hijo de Dios, que para poder Él darlo entregó su vida. Entonces debemos considerar lo santo, santo, y lo precioso, precioso, y el vino nuevo como el vino nuevo. No estamos ofreciendo baratijas, hermano. Estamos ofreciendo el mensaje más transformador del mundo. El mensaje que salva a los hombres de la condenación. El mensaje que abre los cielos para los hombres que estaban ciegos y muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Eso le da dignidad al mensaje. Cuando usted va por la calle y alguien le está ofreciendo a usted algo y la persona le está ofreciendo una copia barata o algo falso, esa persona tiene que usar muchas artimañas para que la otra le compre, o lo tiene que engañar, ¿cierto? Ahora, cuando usted tiene algo de tanto valor, algo tan precioso, eso hace que el mismo vendedor trate lo que está vendiendo con dignidad. ¿Me está entendiendo? Nosotros a veces como cristianos no conocemos el mensaje que tenemos, hermano. Nosotros a veces como cristianos no sabemos la santidad y la gloria del mensaje que tenemos. Tanto es que muchos tienen vergüenza de hablar ese mensaje. Tanto es que muchos predicadores, al ver que el mensaje no tiene el suficiente poder, lo mezclan y lo diluyen con cosas que no hacen parte del mensaje, sino que lo pervierten. Tanto es que muchos piensan que las personas no pueden llegar al cielo a través de Jesucristo, sino tenemos que ofrecerles prosperidad terrenal a ver si se atraen. Tanto es que necesitamos llenar el evangelio de entretenimiento a ver si el corazón de los hombres se vuelve a Dios. Qué gran engaño, hermano. Eso es porque no conocemos el mensaje. Si conociéramos el mensaje, como dijo Jesús a la samaritana, si conocieras quién es el que te dice, si conocieras cuál es el don de Dios, la actitud tuya cambiaría. Y yo pienso que si nosotros conociéramos la santidad, la gloria y el poder del mensaje que nosotros tenemos, no nos avergonzaríamos, hermanos. Si nosotros conociéramos la santidad, la gloria, el poder y la gloria que tenemos ahora en el nuevo pacto, ¿cómo nosotros mismos seríamos transformados, hermanos? ¿Sí? Ahora, estamos hablando del odre y estamos hablando de los que reciben. ¿Qué se ha explicado en relación a quiénes son estos perros y estos cerdos espirituales? Alguien decía, son aquellos que no tienen ningún aprecio por lo santo y lo justo. Calvino decía, hablando de los cerdos y de los perros, son hombres que se dan
a todo tipo de disolución, o aquellos que no tienen temor de Dios ni de verdadera devoción, sino que mediante pruebas claras han manifestado un endurecimiento hacia Dios y un desprecio, de modo que su enfermedad parece incurable. Mira lo que dice Calvino. Calvino está diciendo, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Son aquellos que después de tener la oportunidad de predicarles 1, 2, 3, 4 veces, ellos manifiestan una actitud de oposición, de menosprecio y de aborrecimiento hacia el mensaje que ellos están escuchando. Entonces, nosotros no debemos dejar de predicar, porque una de las maneras para darnos cuenta si la persona es un perro o un cerdo espiritual es que cuando le predicamos, él rechaza el mensaje. ¿Está entendiendo? Entonces, como no sabemos, volvemos a predicarle. Y comenzamos a ver otra vez ese síntoma. Y volvemos a predicarle. Y vemos ese síntoma manifiesto, que nos estamos dando cuenta que el Señor nos está mostrando la naturaleza espiritual de la persona. No hay nada más claro, hermano, no hay nada más evidente para destapar el corazón de una persona que exponerla ante el mensaje santo del Evangelio de Dios. La manera como ella reaccione, su actitud, su soberbia, su orgullo, su rebeldía, se va a manifestar. A veces de una manera muy visible, brusca, fuerte, odiosa, como Jesús muestra aquí en el caso de los cerdos. A veces de una manera muy sutil. ¿Sí? Cuando Jesús está yendo a la cruz, hay una pregunta que Poncio Pilato hace muy interesante delante de los judíos. Yo creo que ustedes conocen esa pregunta. Él les dice, bueno, ¿qué pues haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Sí recuerdas esa pregunta? ¿Y saben qué responden los cerdos? Crucifícale, crucifícale. ¿Y sabe qué responde el perro? Yo me limpio las manos, ustedes ya decidieron. Poncio Pilato, al lavarse las manos, también tomó una decisión. Hay algunos que son directos en su odio. Hay otros que con su menosprecio y con la postergación de su decisión, ya también están tomando una decisión clara. Ahora, entonces digamos si hay alguien acá que constantemente ha escuchado el Evangelio, que constantemente ha escuchado la palabra, que constantemente la verdad de Dios ha estado llegando a su vida. Y ella mantiene una actitud de rebeldía, una actitud de despreocupación, una actitud de irrespeto hacia ese mensaje que nos está mostrando esa persona. ¿Sí? Y ahora el Señor nos va a decir, nos viene diciendo, cuando se manifiesta eso de una manera constante, no hay que seguir insistiendo. Eso es tremendo, hermanos. Porque eso de alguna manera es un juicio hacia la actitud del corazón. Tremendo, ¿no? Que Jesús diga, no sembréis ahí, no sembréis ahí. No trabajéis esa tierra. No dice eso santo a un perro. Son palabras fuertes, ¿no, hermanos? No dice eso a los cerdos. Hermanos, hay cosas y hay veces que nosotros no deberíamos perder cierto tiempo. Hay trabajos que tal vez nunca van a dar fruto, hermano. Y nosotros deberíamos aprender a sembrar en buena tierra. A derramar el vino en odres nuevos. A trabajar con personas que tengan disposición. Y las que no tengan disposición, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo Jesús un día, hermanos? ¿Acaso queréis iros también? Qué frase fuerte, ¿no? Jesús a veces era muy... ¿cierto? No me ponga a leer estos versículos y que a veces como con cierto estremecido de la manera como Jesús hablaba. Con razón los judíos no lo querían, ¿no? Eran odres viejos. No podían soportar este mensaje. No podían recibirlo.
Mire lo que él enseña ahí en Mateo 11, verso 25. Mateo 11, verso 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea que por un lado Dios, ¿qué hace? Revela, y por otro lado Dios esconde. Por un lado, aquellos que tienen disposición y que han sido fieles, ¿qué va a hacer el Señor? Les va a dar más. Por otro lado, aquellos que han recibido y no han sido cuidadosos, lo que tienen lo pueden perder. Y eso podría ser un examen en nuestra vida, hermano. ¿Será que yo estoy en un camino de crecimiento espiritual? ¿Será que yo estoy en un camino donde cada vez siento que las puertas de los cielos son abiertas para mí? Donde estoy llegando a un conocimiento más profundo y claro de Dios, de Jesucristo, una experiencia más real y más viva del Espíritu Santo, transformando mi vida, mi corazón, mi carácter, mi familia, mi hogar, la crianza de mis hijos, mi matrimonio, o cada vez siento que se me está yendo lo poco que tenía. Yo estoy creciendo en mi vida cristiana, en mi vida de oración, en mi vida de comunión con la palabra, en mi servicio a Dios, en mi servicio a los hermanos, o estoy menguando. Sí, eso debe ser un examen, hermanos. Yo siento que cada vez el Señor me está mostrando más y más y más, o cada vez tengo más dudas. Cada vez se me olvidan más las enseñanzas. Cada vez tengo más preguntas. Son preguntas importantes que todos deberíamos hacernos, ¿no? Cada vez estoy creciendo o estoy yendo hacia atrás. El Señor muestra en este pasaje que Él revela y se goza en revelar, hermanos, pero también se goza en esconder. Usted ha visto, hay reuniones que uno tiene y la palabra ha sido tremenda y hay personas que salen con los ojos tan abiertos como si hubieran visto el mismo paraíso. En cambio hay otras personas que salen como, uy, yo no entendí, hermano, ¿cómo así que? Y eso, ¿saben qué, hermanos? Muchas veces eso revela un poco la realidad del corazón de las personas, su naturaleza espiritual. El Señor nos ayuda a hacer odres nuevos. El Señor nos ayuda a hacer buena tierra, ¿cierto? Miren lo que el Señor decía ahí en Marcos 6, para seguir introduciéndonos un poco en lo del odre viejo. Y la manera como debemos trabajar con el odre viejo. Marcos 6, verso 10. Y eso también, bueno, nosotros... Eso lo aprendemos. Yo pienso que todos los que llevamos en la carrera cristiana un tiempo nos damos cuenta que a veces llegamos a lugares donde encontramos puertas abiertas, ¿cierto? Pero hay lugares donde nosotros llegamos y encontramos las puertas cerradas. Hay lugares donde nosotros llegamos y la palabra es recibida. Hay lugares donde nosotros llegamos y la palabra es rechazada. ¿Sí? Hay personas que nos dicen amén. Hay otros que nos dicen crucifíquele. ¿Sí? Y eso es parte de la vida cristiana, porque así fue con Jesús, hermanos. ¿Sí? A Jesús hubo hombres que le amaron, pero hubo hombres que sin ningún mérito le odiaron y le aborrecieron. Y si así hicieron con Jesús, dice Juan, que así también harán con nosotros. Ahora miren lo que él dice, cuando vayamos a predicar, a sembrar la palabra, ¿qué debemos hacer? Dice él, Marcos 6:10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, el Señor muestra que donde nos abran las puertas debemos posar ahí y aprovechar. Son puertas abiertas. Donde nos den espacio para predicar, predicamos.
Predicamos en casas, predicamos en reuniones, predicamos en funerales, predicamos en cumpleaños, predicamos en cualquier momento que nos den espacio. Vamos a predicar, hermano. Esa es nuestra tarea. A eso nos llamó el Señor. A hacer luz, a predicar, a sembrar la palabra. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren. Puede suceder, ¿no? A Pablo le sucedía bastante, lugares donde no lo recibían, donde las personas no querían oír. Y como dice el pasaje que leíamos ahorita en Lucas de los cerdos, puede llegar un momento donde las personas pisoteen y se vuelvan contra nosotros por el mensaje. ¿Sí? Eso es parte del ministerio de la palabra, eso es parte del testimonio que nosotros tenemos que vivir como cristianos. ¿Y qué dice el Señor que hagamos cuando suceda eso? Salid de allí. Eso ya es una frase que uno a veces lo están sacando y uno no quiere salirse. Y yo pienso que nosotros deberíamos tener ese espíritu. 2, 3, 4 veces insistir. El Señor también nos manda tener cierta paciencia y ser insistentes. Pero donde se manifiesta una actitud firme, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice ahí el Señor? Salir de allí. Imagínense un día el Señor Jesús fue a Nazaret. Ustedes conocen ese pasaje, ¿no? Nazaret, que era el lugar de su parentela, hermanos. Ahí estaban sus amigos, sus vecinos, sus parientes, las personas más cercanas para él. Y él llega allí y dice el pasaje que él no pudo hacer nada por la incredulidad de ellos. Tremendo, ¿no? Y dice que él salió de allí. ¿Y saben qué dice la Escritura? No hay evidencia de que Jesús volvió a Nazaret. Son palabras muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una tierra. Y él mismo dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Hay lugares donde no van a recibir nuestro testimonio, hermano. Eso le dijo el Señor a Pablo, ¿recuerdan? Que él estaba en Jerusalén y él como buen judío quería predicar en Jerusalén. Imagina Jerusalén al centro religioso de la nación. Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, no van a recibir tu testimonio. Tremendo. Yo una vez estaba en una ciudad, hermanos, y estaba a punto de enseñar y el Señor me dijo así, no van a recibir tu testimonio. Yo quedé. Y así fue, hermano. Nunca pude predicar la palabra allá. Yo iba a abrir la escritura, hermano, y eso se cernía como una oscuridad así terrible, hermano. Los corazones de los hermanos están en una oposición tremenda contra la palabra. Hay lugares donde uno puede sembrar la palabra, hay lugares donde no se va a poder sembrar la palabra. Hay lugares donde van a amar la palabra, hay lugares donde la van a menospreciar. ¿Sí? Y uno debe ser sabio, ¿no? De alguna manera. Y dice, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. ¿Qué quería decir eso de sacudir el polvo? Ellos iban a reconocer que el lugar que ellos habían pisado era un terreno pagano. Era un terreno impío y ellos no querían tener ni el polvo de ese lugar en sus pies. Ellos no querían tener parte con el lugar donde rechazaron a Jesús. Hay cristianos que a veces se rinden y se vuelven amigos de los que rechazaron el evangelio. ¿Sí? Hermano, yo no sé hasta qué punto pudiéramos aplicar esas palabras en el Nuevo Testamento, pero David decía así, no aborrezco yo a los que te aborrecen. Esas son palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo pienso que la persona que manifiesta una actitud de aborrecimiento constante hacia el Señor es una persona digna de nuestras oraciones. Que Dios tenga misericordia. Pero no debería ser digna de nuestro compañerismo. ¿Me entendió?
Debería ser digna de nuestras oraciones. Dios tenga misericordia, pero no digna de nuestra amistad. Deberíamos sacudirnos los pies, ¿no? Con los que no quieren saber del mensaje. Una vez una hermana me decía, pero es que es mi pastor, es mi pastor. Si su pastor no recibe el mensaje de Cristo, ¿qué clase de pastor es? A veces tenemos tanto afecto que pisoteamos lo santo y lo que es puro por amistades y sentimientos naturales. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. O sea que la misma actitud de, si ustedes no quieren recibir, nos vamos, es una actitud hacia ellos que les habla. Pablo, ¿qué decía? Así como vosotros os halláis indignos de recibir el mensaje, así hoy yo me doy la espalda y me voy para los gentiles. Eso era un testimonio para ellos, porque ellos estaban siendo advertidos que por causa de su dureza el mensaje se dirigía a otras personas. Pablo era muy fuerte, ¿no? También. O sea, de alguna manera Pablo dejaba un precedente. Imagínense, nosotros estamos visitando un lugar y es que a veces nosotros yo pienso que una de las mayores debilidades que tienen las iglesias de nuestros días es la falta de predicación del evangelio, hermano. En nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra familia, como iglesia, hemos perdido el altar del evangelismo. Pero cuando levantamos ese altar, llegamos a una empresa. Todos los lunes estamos predicando en la empresa. Y a los 10 lunes que hemos estado predicando en la empresa, vemos que los empleados manifiestan una actitud de menosprecio y de burla al evangelio. ¿Qué deberíamos hacer? Así como vosotros, deberíamos dejar un precedente de que ahí se predicó el evangelio. Y que si no lo quisieron recibir, nos vamos para otro lado a predicar el evangelio en otro lado. Pero a veces nosotros como que no vemos esto, ¿cierto? Pero a veces debería ser claro, porque eso es un testimonio a las personas. Por ejemplo, usted tiene un amigo al que le ha predicado el evangelio varias veces. Y él manifiesta una actitud de oprobio hacia el evangelio. Usted debería llegar a un momento que le dice, te ha hablado 1, 2, 3, 4 veces. Dios es testigo. Pongo como juez a Dios entre nosotros, que mi responsabilidad de predicarte el evangelio, ya lo hice. Son palabras fuertes, ¿no? Pero nosotros deberíamos dar testimonio de aquello que hemos hecho. Dice ahí el pasaje, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a ver un ejemplo práctico en el ministerio de Pablo, Hechos 18, versos 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mire, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mañana vamos a hablar un poco de eso, del vino nuevo, el crecimiento del vino nuevo, el odre nuevo. No miren lo que sucedió acá. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, ellos se pusieron en contra, ¿sí? Y así como decía Jesús, como aquellos cerdos que se llenan de ira, ¿sí? Mira lo que hacían estos judíos, blasfemaban. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, o sea, esa imagen es Jesús decía que sacúdense los pies, pero Pablo se sacude los vestidos. ¿Qué hace? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Qué frase, ¿no? ¿Sí? Después de predicar el evangelio varias veces deberíamos decir eso. Tu sangre recaiga sobre tu cabeza. ¿Sí? Hay personas que van todos los domingos a nuestras reuniones
Y a veces uno le dice, su sangre recaiga sobre... Tantas veces que ha escuchado el evangelio y se ha endurecido. Tantas veces que se ha orado, tantas veces que se le ha hablado. Frase seria, ¿no? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. O sea, lo que él tenía que hacer como una atalaya de Dios, ya lo hizo. El problema es cuando nosotros no hacemos lo que teníamos que hacer. El problema es cuando nosotros no estamos entregados predicando la palabra. El problema es cuando nosotros hemos descuidado el mensaje y no lo hemos hablado cumplidamente, constantemente, fielmente. Pero una vez lo hacemos fielmente, constantemente, bíblicamente, de alguna manera delante de Dios, esa es nuestra responsabilidad. Alguien lo decía bien claro, nuestra responsabilidad no es que las personas se conviertan. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Cada uno hará con lo que ha recibido según su corazón. Pero mi responsabilidad es predicar. A tiempo, como decía Pablo, y afuera de tiempo. Pero él dice, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermano? Los judíos y los gentiles en este contexto representan a aquellos que tienen una religión de tradición muy fuerte, muy rígida, pero como Jesús decía, vieja, sin vida, que no puede contener el vino nuevo. Y el Señor se va a un pueblo nuevo para hacer un trabajo nuevo, ¿sí? Y en estadísticas de misiología se dice que es mejor llegar a predicar en una ciudad donde no ha habido una tradición religiosa antigua. ¿Por qué? Porque las personas, cuando no tienen ese arraigo tradicional, son más propensas a escuchar el evangelio y a seguirlo. Y eso no pasa solo con las religiones falsas. A veces hay tradiciones religiosas cristianas tan fuertes, pero tan muertas. Martín Lutero deseaba transformar el catolicismo romano y reformarlo. No se podía, era un odre viejo. No se podía. John Wesley quería transformar el anglicanismo en Inglaterra. No se podía, estaba muerto. Y eran movimientos cristianos, pero que perdieron a Cristo, perdieron la palabra, perdieron el Espíritu y se hicieron tan rígidos que eran sostenidos por mandamientos de hombres y no por la vida de Cristo. Y cuando usted llega a esos odres viejos, si usted quiere hacer algo y le pone algo de vino, se rompen. Y se pierde el vino y se pierden los odres. Hay lugares. Nosotros ahora tenemos la experiencia que el Señor nos ha abierto ciertas puertas de trabajo en ciertos ambientes. Si usted se da cuenta que en esos lugares usted no puede dar cierto tipo de mensaje, porque si no usted rompe las personas que están oyendo. No pueden escuchar, espiritualmente están tan llenas de tradiciones y de cosas que no pueden recibir. Y en esos ambientes a veces uno no debería perder mucho tiempo. Desde ahora me iré a los gentiles, y dice ahí, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Cualquiera diría, no, pero Pablo, ¿cómo va a poner la reunión al lado de la sinagoga? Pablo ya, cuando él veía al odre viejo, que el odre no servía, ya no le preocupaba lo que pensara el odre viejo, ¿no? Puso la reunión al lado. Tremendo, ¿no? Osado Pablo. Y dice, y Crispo. Pero mire que Dios a veces siempre rescata a personas de esos ambientes, ¿no? Y Crispo, el principal de la sinagoga. ¿Usted puede creerlo? El que estaba ahí, uno de los principales, uno de los más involucrados en ese negocio de odre viejo, muerto. Dios lo rescató. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y ahora yo puedo ver algo interesante, hermanos. Dios bendijo la decisión de Pablo, hermanos. Cuando Pablo dijo, no trabajo más acá y ahora me dedico a trabajar con estos, ¿qué hizo Dios? Prosperó.
salvó a otros, añadió a algunos que sí querían. A veces duramos años trabajando con personas que no quieren, hermanos. A veces necesitamos decir, cuando nosotros a veces tomamos una posición, Dios la bendice, hermanos. Dios añade, Dios salva a los que han de salvar, Dios abre los ojos, Dios toca corazones. Dios bendijo la decisión de Pablo en esta ciudad. Usted puede ver ahí, ¿no? Dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. O sea, ya hay una evidencia, pero el Señor quiere animar a Pablo, quiere fortalecer a Pablo y estimularlo para que siga. Y mire lo que le dice: no temas, sino habla y no calles. Nosotros debemos seguir hablando, hermanos. ¿Por qué? Porque este contenido es tan precioso, tan glorioso, tan santo, tan necesario, tan indispensable, que no puede ser enmudecido. Satanás va a querer callarnos. Satanás va a querer desanimarnos. Satanás va a querer asfixiarnos y quitarnos el gozo y la alegría y la disposición para servir a Cristo. Por eso el Señor viene y le dice a Pablo: Pablo, no te detengas, sigue trabajando. Pablo, no te detengas, sigue predicando. Pablo, no calles. Porque, hermanos, este nuevo vino es tan poderoso, tan necesario y tan glorioso, que si se predica fielmente, como vamos a ver mañana, es imposible que Él no crezca. Es imposible que Él no avance. Y es imposible que Él no salga victorioso. Porque para eso salió el Evangelio, para salir victorioso. No temas. Si usted tiene el encargo de predicar, hermano, no tema. No calle. No se enmudezca. Hable. Todas las veces que Dios le permita hablar, hable. Cuando usted ve que la persona ya no oiga, cierre esa puerta y vaya al otro lado y siga hablando. ¿Sí? El diablo nos cierra una puerta, Dios nos abre dos. El diablo nos pone enemigos, Dios nos da compañeros. El diablo nos quiere desanimar, Dios nos da gracia, nos fortalece y nos llena de su sabiduría. Y mire esa frase tan interesante, hermano. Porque yo estoy contigo. No importa que los fariseos estén contra nosotros. Si Dios está con nosotros, eso es mayor. Cuando estamos con Dios, somos la mayoría. Cuando estamos con Dios, estamos del bando que siempre gana. Cuando estamos con Dios, estamos en el bando donde siempre hay fruto para gloria eterna. Si Dios está con nosotros, como decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Es interesante que a Pablo lo metieron en prisiones, hermano. Pablo estuvo en persecución, Pablo sufrió y siempre Dios lo sacaba en victoria. Llega a una cárcel y tenemos las epístolas más preciosas de la cárcel. Llega a la cárcel y los guardias pretorianos se convierten. Llega a la cárcel en Roma y la familia del emperador se convierte. Pablo era tremendo, hermanos. ¿Sí? Hay una victoria siempre ligada al ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y mira esta frase: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. O sea, yo te voy a proteger. Ellos van a querer, pero ninguno va a poner su mano sobre ti para hacerte mal. Y mira esta frase: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, habla que lo que hay es gente. Se cerró la sinagoga, se cerró, pero lo que hay es gente en esta ciudad. Ay, hermanos, nosotros nos hemos conformado con la idea diabólica que las iglesias normales son pequeñas. No necesariamente, hermano. Dios puede levantar iglesias bíblicas con gran abundancia de creyentes. La iglesia de Jerusalén llegó a ser una iglesia con 18,000 hermanos. ¿Te puede creerlo, hermano? 18,000 hermanos. Ay, hermano, Dios tiene un pueblo grande. A veces nos vemos tan poquitos, hermano, ¿cierto? Pero Dios tiene un pueblo grande que no le ha doblado sus rodillas
a Baal. Y nuestro deber es predicar y predicar y predicar para que el Señor vaya reuniendo su pueblo. Y dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces es interesante cómo Pablo obedece. Pablo lleva un ministerio muy itinerante, ¿cierto? Pero a veces por causa de la necesidad y de la puerta abierta, nosotros tenemos que ponerle freno a nuestros pies. Donde hay puerta abierta necesitamos trabajar. Donde hay corazones dispuestos necesitamos avanzar. ¿Sí? Donde hay lugares que no nos reciben no necesitamos ir. Necesitamos ir es donde Dios ha abierto puertas para predicar su palabra. Donde hay odres nuevos que puedan recibir el vino nuevo. Donde hay ovejas y no perros que puedan aprovechar los buenos pastos. Amén, hermanos. Entonces hoy comenzamos a hablar del odre viejo. Señor nos permita seguir avanzando, pero esto ya es como un despertar para nosotros, ¿no? Nosotros debemos trabajar con sabiduría. Trabajar como trabajó Jesús, como trabajaron los apóstoles. ¿Sí? Volvamos al pasaje que comenzamos para terminar, hermanos. Miren lo que decía Jesús. Yo pienso que después de dar esta vuelta ya nos queda un poco más claro, ¿no? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Hay odres que, como veíamos hoy, sería un desperdicio, hermano. Realmente a veces sería un desperdicio. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres. ¿Cuál es el problema de eso? Y se derramará. El Señor no quiere que su palabra se desperdicie. Él dice que Él la envía ¿para qué? Para que ella dé fruto, para que ella sea prosperada. El Señor no da su palabra para que la gente se burle de ella, hermanos. El Señor no da su palabra para que la gente se levante contra ella. Él la da para que sea contenida y ella dé mucho fruto. Y los odres se perderán. Ao leão de Judá.